Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase del Seminario Bíblico. Hoy vamos a tener una materia maravillosa, o vamos a iniciar una materia que me parece fabulosa, es una de mis favoritas, que se llama la Torá. Cuando hablamos de la Torá, pues no nos referimos a la esposa del toro que llamamos la vaca, sino estamos hablando de la ley de Dios, ¿no? Y la Torá significa eso, la ley de Dios. Siempre empezamos con una aproximación a la palabra y para mí este devocional es casi que obligatorio porque es un poquitico introducirnos a lo que significa el acercamiento correcto a la palabra de Dios y eso nos va a ayudar a entender por qué en esta materia no la llamamos como muchos de los institutos la llaman el Pentateuco, sino por qué la llamamos la Torá. Entonces, para entender el porqué del nombre, para entender la importancia de esta materia, quiero que vayamos un momentico a la palabra del Señor y quiero invitarles para que vayamos al libro de Salmos, el capítulo 19. Y arranca así, es un versículo que empieza muy claro, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Wow. Me encanta cómo inicia este salmo, porque este salmo nos recuerda un poco cuando vimos Introducción a la Teología. Cuando vimos Introducción a la Teología aprendimos que yo puedo conocer a Dios a partir de lo que Él mismo se revela a mi vida. Yo no podría conocer a Dios si Él no se revela a mí. Así que todo conocimiento presupone también una autorrevelación. O sea que ese Dios que podemos estudiar, que podemos conocer, parte a partir de lo que Dios mismo se ha revelado a nosotros. Ahora, ¿cómo Dios se ha revelado? Y en eso en teología se conoce como dos tipos de revelaciones, revelación general y revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? Es la revelación que está a todas las personas, es en las cuales todos los seres humanos son conscientes de la presencia o de la existencia de Dios. El apóstol Pablo decía en la carta a los romanos, decía que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Entonces, por eso me encanta cómo arranca ese salmo, porque nos está diciendo que los cielos están contando la gloria de Dios, que una manera en la cual Dios se revela a nosotros, que Dios se revela a sus seres creados a través de su propia creación. Entonces los cielos hablan de la gloria de Dios y el firmamento anuncia esa obra de sus manos. Y me encanta cómo el salmista empieza a decirlo, mira, cuando uno mira la creación, cuando uno mira todo lo que Dios ha hecho, es imposible decir que Dios no existe. O sea, por favor, ¿cómo podrías decir que Dios no existe al ver las estrellas, al ver el firmamento, a ver la perfección en todas las cosas? Ahora, muchas personas hablan que toda la existencia es fruto de la casualidad, ¿no? O fruto de un accidente cósmico como el Big Bang. Pero por favor, todo accidente no trae perfección. Si tú miras una explosión, jamás quedan las cosas tan perfectas como Dios lo ha creado. Cuando tú ves algo perfecto, tienes que ver un diseño, ver un propósito, ver una capacidad. O sea, no es por una explosión que salió, no sé, un celular, un televisor, un computador. No, detrás de eso hay todo un diseño, detrás de eso hay toda una investigación, detrás de eso aún hay todo un propósito específico para desarrollar eso que hoy disfrutamos. Y eso que es un televisor, y eso que es no sé, un celular, y eso que tal vez es un aparato electrónico. Ahora imagínate toda la creación, todo tiene un diseño tan perfecto, y eso lo único que nos muestra es la grandeza del poder y la gloria de Dios. Entonces, en la revelación general, podemos ver que Dios se revela a través de su creación. Entonces, la creación nos muestra a Dios, la creación nos muestra la gloria y la presencia y la manifestación de Dios. Ahora, pero no solamente Dios habla a través de la creación. Si uno sigue mirando este texto, nos habla de otras maneras como Dios también se revela. Y otro elemento del cual Dios se revela es la historia, ¿no? Y uno puede ver aquí también ese proceso cuando el Señor le dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Oye, esto es muy importante porque Dios no solamente nos habla a través de las cosas creadas, sino también a través de la historia. Yo sé que hay muchas personas que no creen en Dios o son agnósticas o ateas, pero hoy yo puedo colocar mi libro, ¿no? Y escribir un libro que diga, Dios no existe. Y entonces la fecha la pongo hoy, estamos hablando de un lunes 15 de marzo del año 2021. ¿Después de quién? Después de Cristo. Entonces, si hay algo que nadie lo puede negar, es que Dios ha intervenido en la historia, tanto así que la ha afectado profundamente. En la venida de nuestro Señor Jesucristo partió la historia en dos. O sea, la misma historia es consciente de la presencia, de la obra de Dios, de la manifestación de Dios. Entonces, cuando miramos la historia, podemos ver cómo Dios se ha manifestado en muchos elementos, en muchos aspectos, aún en muchos eventos. Cuando hablamos acerca del pueblo de Israel, pues no es un pueblo de fantasía, no es un pueblo de la imaginación, no es un pueblo de, ay, no, por ahí, de sencillamente cuento nomás. No, es un pueblo que existe. Cuando hablamos de todos los eventos históricos, se pueden comprobar que existieron.
Ahora, todas esas personas que en la historia también se han atrevido a dudar del Señor, a negar a Dios, a un blasfemar, también han quedado en vergüenza con el solo hecho de pensar en el Titanic, ¿no? Aquel que dijo que este barco ni Dios podía hundirlo y pues en ese día inaugural se hundió. O cuando de pronto un tipo que llamó Voltaire, que tenía cara de Voltaire, llega y dice que la Biblia iba a pasar de moda y que ese libro iba simplemente a ser un libro más y que no iba a tener la importancia en esta vida. Y resulta que en la casa de él, algunos años después que él falleció, está hasta el día de hoy el lugar donde está la imprenta bíblica, el lugar donde se hay Biblias para todo el mundo de todos los idiomas. Entonces, muchas de las personas que se han atrevido históricamente a blasfemar contra Dios, a negar su existencia, han terminado quedando en vergüenza, quedando en ridículo. Entonces, porque Dios es un Dios que habla en la historia, pero no hablemos de la historia del mundo, no hablemos de la historia de la humanidad, no hablemos de la historia de los demás, hablemos de tu propia historia, hablemos de nuestra propia historia. Y yo creo que en nuestra historia también hemos visto la manifestación de Dios. No hay alguien que diga aquí, no, es que Dios nunca se ha revelado en mi vida, ¿no? De una u otra manera hemos visto la obra de Dios. Tal vez cuando Dios te ha librado de un accidente, tal vez el mismo hecho de estar vivo es una manifestación de la obra de Dios. Y Dios en medio de la historia también nos enseña. Por eso dice que un día da enseñanza a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Porque a veces Dios también en nuestra historia nos enseña. Sí, Dios nos habla a través de su palabra, pero Dios también nos habla a través de los eventos que nosotros vivimos. Cuando nosotros vivimos momentos, ya sean buenos o malos, ya sean alegres o tristes, de ellos también podemos aprender. De esas circunstancias difíciles que hemos pasado, pues también han traído enseñanza y formación a lo que somos. Mire, hay cosas que uno tal vez aprende en una institución educativa como la que tenemos aquí en esta noche o en esta clase, pero hay cosas que el Señor nos enseña en nuestra propia historia. Hay cosas de testimonios que hemos visto, que hemos vivido. Y es esas experiencias que hemos vivido, tal vez experiencias a través de un duelo que hemos pasado, tal vez a través de una enfermedad, de una crisis económica, familiar, social, ver cómo Dios ha estado ahí y ha trabajado a nuestro alrededor. Eso también nos da enseñanza. Y por eso no solamente el Señor nos enseña a través de su creación, sino a través de la intervención de Él en medio de cada circunstancia, de cada momento, de todo lo que estamos pasando. Y qué bueno saber que Dios nos habla, que Dios ministra en nuestra vida y que no somos ajenos a su intervención, a su obra en medio de nosotros. Así que por eso me encanta ese salmo cuando también el salmista dice que aún cada día que pasa en nuestra vida, el Señor nos está enseñando. Ahora, mira cómo el Señor nos muestra su gracia, mira cómo el Señor sale a hablarnos, sale a manifestar su amor. Pero hay algo que entendimos cuando vimos la introducción a la teología, es que la relación general, aunque nos hace consciente de Dios, como decía el apóstol Pablo, de modo que estamos sin excusa, es también limitada. ¿Por qué? Porque sí, tal vez a través de la creación yo puedo ver la presencia de Dios, ver el poder de Dios, ver la perfección de Dios, pero no nos dice todo de Dios, no nos dice todo de su amor, no nos dice todo de su gracia, de su voluntad, va a ser muy limitada. Sí, yo podría conocer un artista por los cuadros, ¿ok? Y podría hablar de él, del uso de los colores y las formas y la elegancia y la delicadeza para pintar, pero pues no voy a saber su nombre, no voy a saber, como dice la canción de la competencia, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, a qué dedica el tiempo libre. Sí, o sea, no voy a saber mucha información. Y por eso, aunque la revelación general a todos nos hace conscientes de la presencia de Dios, es limitada. Pero gracias a Dios no solamente está la revelación general, sino también está la revelación especial. Y aquí este salmo hace algo maravilloso, porque nos habla acerca de la ley de Dios o de la palabra de Dios. Y aquí es donde está la Torá de Dios, y ahí es donde en este salmo aparece el término Torá. Y está ahí desde el versículo 7 en adelante, del 7 al 9 dice así la palabra del Señor. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, una de las maneras como los judíos escriben poesía es algo que se llama el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Cuando yo digo cosas que van repetidas, pero en vez de repetirlo en las mismas palabras, lo repito en algo que llama el paralelismo sinónimo.
¿Qué significa sinónimo? En que yo digo lo mismo, pero con otras palabras, con un sinónimo. Y este es un paralelismo largo, pero es un paralelismo también muy completo, porque lo que hace aquí el salmista es hacer un sinónimo de la ley de Dios. Entonces, la primera palabra que usa es la ley de Jehová. Y la palabra que está aquí es la Torá de Jehová, ¿ok? Esa Torá de Jehová. Pero entonces tú puedes encontrar la ley de Dios como un sinónimo es el testimonio de Jehová. Entonces, cuando tú veas en algún escrito que habla del testimonio de Jehová, se está refiriendo a qué? A la ley de Dios. O cuando tú veas la otra expresión, los mandamientos de Jehová. Otra vez, ¿qué es los mandamientos? Hace relación con la ley del Señor. O otro sinónimo es el precepto de Jehová. Entonces, yo no sé si han escuchado esa palabra, el precepto. Otra vez, ¿qué es el precepto? Es la ley de Dios. O cuando hablamos del temor de Jehová. Entonces, el temor de Jehová no es solamente el concepto de tenerle miedo a Dios. No, el temor de Jehová es la ley de Dios, es su voluntad. Por eso dice que la Biblia que el principio de la sabiduría es que el temor de Dios es hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso cuando nos habla en la Biblia acerca del temor a Dios, no solamente se está refiriendo al respeto y por así decirlo, el miedo que tengo que tenerle a Dios, por lo menos a su santidad, porque su santidad es algo que es algo que debo tener en consideración. Como el Señor le dijo a Moisés, ten cuidado porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Entonces, es algo que yo tengo que acercarme con ese respeto, pero se está refiriendo no solamente al miedo, sino se está refiriendo a la voluntad de Dios o el propósito de Dios, a lo que Dios desea para nuestra vida. Y por eso el temor de Dios tiene que ver con la voluntad. Y por eso la sabiduría tiene que ver con eso, cuando yo camino en la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, pero no solamente me habla acerca de el temor de Dios, una de las sinónimos es los juicios de Jehová. Entonces, Dios declara sus juicios a partir de qué? De su ley. Entonces, mira todos los sinónimos. Entonces, la ley de Jehová, que llamaríamos la Torah, se puede también traducir como testimonio, como mandamiento, como precepto, como temor o como los juicios de Dios. Pero hay otra cosa que hace maravillosa, es que no solamente nos muestra los sinónimos de la ley, sino que también nos muestra las características. Y entonces aquí hace toda una lista, así como hizo una lista de sinónimos, hace una lista de características. Y entonces dice, la ley de Jehová es como perfecta. ¡Wow! Y esto me parece maravilloso, porque cuando comparamos la ley de Dios o la Torah de Dios con nuestras leyes son imperfectas. Mire, en Colombia por lo menos tuvimos la constitución del 91 y en esa constitución se supone que por fin iba a quedar perfecta y participaron todos los poderes o todos los partidos políticos y todas las organizaciones mandaron sus representantes, aún la iglesia cristiana también mandó su representante frente a ella y recuerdo que uno de ellos que estuvo en la constitución fue profesor mío, el doctor Jaime Ortiz, y fue uno de mis profesores y justamente él me enseñó la materia sobre política y fe. Y recuerdo que él trajo la Constitución con ese orgullo diciendo, mire, yo participé en ella, estuve ahí y la mostraba con ese sentimiento, ¿no? de orgullo, de saber que había estado siendo parte de la construcción de esa Constitución. Sin embargo, le decía que era una Constitución que tenía muchos errores. Primero porque era muy humanista. En el segundo título, que tiene que ver con el título de los deberes y derechos, uno ve que el 90% de ese título tiene que ver es con los derechos y por ahí uno que otro, creo que menos del 10% tiene que ver con los deberes. Si tú miras la ley del Señor, no está basada en los derechos, está basada en los deberes. ¿Y cuál es la diferencia en ver la vida a través de los derechos que verla a través de los deberes? Mire, es muy sencillo. Por ejemplo, según la Constitución, todos tenemos el derecho a descansar, ¿sí? Que uno, así como dijo el Señor, trabajar 6 días y descansar uno. Ahora, nosotros lo vemos como un derecho, pero en la Biblia eso está como un qué, como un deber, el deber de descansar, el deber del día de reposo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Usted diría, pero pastor, al final es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque claro, si hablamos del descanso como un derecho, entonces usted le reclama a la empresa que ese día usted no trabaja. Es más, que si llega a trabajar se lo tiene que pagar muy costoso, porque es su derecho de descanso. Pero, ¿qué pasa? Que aunque yo reclamo ese día para descanso, yo no descanso. Y entonces voy y me empleo en otro lugar. O sencillamente, pues gano más plata haciendo otra cosa. Y hay mucha gente que sencillamente trabaja en una cosa entre semana y el fin de semana, pues tiene otro trabajo. ¿Por qué? Porque no lo entiende como un deber. Lo entiendes como un derecho. Y como no es un deber para él, sino un derecho, pues no está obligado a cumplirlo. Él simplemente está obligado a exigirlo, más no a vivirlo. Y esa es la gran diferencia.
En cambio, el Señor dice, no, esto no se trata de exigirlo, esto se trata de cumplirlo para tu vida. Cuando el Señor te dijo que debes descansar, es porque recuerden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, tú no lo reclamas, tú sencillamente lo vives, porque estás obligado. Sí, obviamente las empresas deben de entender que tú tienes ese deber, pero tú tienes que hacerte el deber de descansar. Y mire, ese es un problema que tenemos aún los pastores, porque claro, nosotros no descansamos y a veces el día de domingo es el que más se trabaja. Entonces uno dice, no, el tema es que yo necesito descansar. Si no descansa el domingo, pues descansa el lunes, pero busca un día para descansar, un día para desconectarte. Y por eso muchas personas están quemadas, viviendo que sus fuerzas ya están agotadas porque están tanto tiempo atareados y yo veo muchos de mis colegas que por favor todas las días no descansan, hacen programa en la mañana, programa en la tarde, enlace, bueno, hay todo un afán de ocupación, ¿no? Y alguien decía que el enemigo cuando no puede destruirte, pues busca mantenerte ocupado. Y hay gente que está tan ocupada que no tiene tiempo ni para ellos, ni para su familia, ni para nada. Y ese es el gran peligro. Entonces, el descanso no es un derecho, es un deber. Y mira cómo es la diferencia. Ahora, pero no solo eso, es que ¿cuántos remiendos no se le han hecho a la Constitución? ¿Cuántas reformas no se han hecho? Tanto que ahorita es una colcha de retazos. Yo no sé si la palabra colcha en otro lugar es una grosería, pero acá una colcha de retazos se refiere como una tela en la cual tiene recortes de otras telas en las cuales se van uniendo y eso forma, no sé qué palabra tendrá en otros países, pero aquí es eso, es como una cobija llena de diferentes tipos de telas. Eso mismo ha pasado con nuestra constitución. Entonces nuestra constitución al final tiene que ser con tantos remiendos, con tantas cosas que arreglamos acá, y al final no es perfecta. Al final siempre le está faltando algo. Siempre tienen que estar legislando y modificando y regulando. Y entonces hablan acerca de la reforma estructural, ¿no? Pero cada año hay una reforma económica, cada año hay una reforma de esto, reforma de aquello, y vamos a ver esto, y nunca será perfecta. Pero qué bueno saber que la palabra de Dios es la misma. No es que el Señor dijo 10 mandamientos, no, me faltó uno, me faltó dos, no, es perfecta. No hay que cambiarle nada. Y eso es lo hermoso de la ley del Señor, porque las demás cosas están llenas de imperfecciones. Las demás cosas todo el tiempo como que les falta algo. ¿Sabes qué es lo lindo de la palabra de Dios? Que tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Que la palabra de Dios es ese alimento perfecto. Mire, cualquier otra cosa es imperfecta. Si yo estudio leyes, pues las leyes funcionan durante este año, pero el otro año pueden cambiar. Si yo estudio medicina, también tengo que estar aprendiendo todo el tiempo. Cualquier ciencia, cualquier cosa que yo estudie, siempre será imperfecta porque está sujeta a cambios, está sujeta a modificaciones. ¿Sabes qué es lo lindo de la palabra de Dios? Que dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y qué bueno que esa palabra de Dios, esa ley de Dios es perfecta, que no cambia. Ahora, no solamente es perfecta, también es fiel, o sea, es fiel al propósito de Dios. No ha sido mancillada. Una de las cosas que tiene nuestra constitución también es que tiene algo que llamamos aquí los micos. ¿Qué son micos? Beneficios para cierto grupo de personas. Entonces, cuando sacan una ley, ponen ahí un beneficio para algunos grupos económicos o para sencillamente unas organizaciones, ¿no? Entonces, de una u otra manera, sí, está ahí y la intención es buena, pero de una u otra manera está muchas veces con unas pequeñas negociaciones. Es más, cuando la persona piensa en la ley que va a beneficiar al país, pues le colocan tantas arandelas que al final no termina siendo fiel al sentido original. Voy a poner un ejemplo. Qué pena que hoy estoy de político y de crítico. Pero, por ejemplo, alguien diseñó una ley en la cual uno generalmente tiene el dinero ahorrado en los bancos y los bancos tienen un montón de cláusulas que te van descontando. Entonces tú pagas por el uso del banco, entonces pagas por tener una tarjeta, pagas por retirar del banco, pagas, bueno, y entonces, según esta ley decía, mira, si yo le estoy dando mi dinero, ¿por qué tengo que pagar? Porque al final tú pones tu dinero y cuando tú ves tú tienes menos, porque te han descontado tantas cosas que al final tu dinero es mejor guardarlo bajo el colchón, porque si no, todo lo que te están descontando de tantas cosas, por lo menos así es en Colombia. Entonces alguien sacó una ley diciendo, no es justo que si yo le estoy dando mi dinero y si ya estoy pagando por algo, ¿por qué me siguen cobrando otras cosas? Entonces la ley en un principio era que los bancos no tuvieran que descontarle nada, o que si van a hacer un descuento sea uno solo y no un montón de cositas pequeñas con las cuales están enriqueciendo de una manera exagerada. Pero pusieron tantas arandelas y tantas negociaciones
que llegaron a la conclusión que solamente exigían un número, no sé, 6, 8, de cosas que eran gratis, las otras sí las cobraban. Y entonces las cosas gratis eran como gratis el hecho de saber cuánto tienes en el banco. Gratis, o sea, se pegaron de eso para aún seguir igual. Y entonces, por ejemplo, yo pensé que en mi banco, ay, por fin iba a dejar de estar pagando por los retiros que yo hacía, y cuando yo vi, me siguieron cobrando. Me dijeron, no, es que sus cosas gratis son estas, cosas que yo no necesito. Entonces, ¿qué es lo que hicieron al final? Tergiversar. Sí, entonces jamás fue fiel al propósito original. El propósito original era el beneficio, pero al final no quedó ningún beneficio. Y eso pasa, por ejemplo, con la salud también, la ley 100. Parece que la Constitución dice una cosa, pero al final en la reglamentación y en la práctica termina siendo eso un negocio y termina pegándose de cosas que no terminan siendo fiel al propósito, a la idea original. ¿Sabes? Lo lindo de la ley del Señor es que sí es fiel al propósito de Dios. Y cuando yo la vivo, estoy viviendo esa voluntad perfecta de Dios. Entonces, qué bueno es saber que estamos a estudiar y vamos a estudiar en esta materia la ley del Señor, que es fiel al propósito de Dios, que no está manchada, tergiversada, que además de eso es recta, que además de eso es pura. Y perdón que no me puedo quedar a hablar de cada característica, que es limpia y que es verdad. Ahora, yo les decía que la verdad en la Biblia es aquello que no cambia, es aquello que permanece para siempre. Y qué bueno saber que la palabra de Dios es una palabra que es verdad ayer, es verdad hoy y será verdad mañana. No como nuestra constitución, que tal vez una sea ayer fue una, hoy es otra y mañana tal vez será otra. Habrán cosas que van a cambiar. Ahorita se está hablando de poner impuestos aún a la canasta familiar. Y alguna vez tuvimos el IVA en el 12%, ya vamos en el 19%, después llegaremos al 20%, después llegamos al 30%, y según este ministro de, ay Dios, que tenemos, un día nos va a poner impuesto también por respirar. ¿Usted qué hace respirando gratis? Tienes que pagar por respirar. Entonces, casi que estamos en un mundo donde va a querer vivir, va a ser más costoso, pero bueno, gracias a Dios dependemos de la misericordia, del favor de Dios. Entonces, como vemos acá, es una ley del Señor que es maravillosa. Entonces, por eso uno puede ver las características: perfecta, fiel, recta, pura, limpia, es verdad. Pero no solamente eso, también nos habla acerca de los efectos de la palabra de Dios o de la ley de Dios en nuestra vida. ¿Y cuáles son los efectos? Y aquí uno puede ver algunos maravillosos. Dice la palabra, y por eso quiero leerlo, dice primero que convierte el alma. ¡Wow! Este es muy lindo, ¿no? Porque esa palabra convertir es transformar, es restaurar. ¿Sabes? Cuando uno mira la constitución de nuestro país, pues básicamente beneficia a los que van a ser beneficiados. ¿Sabes qué es lo lindo de la palabra de Dios? Que nos transforma, que no nos permite ser el mismo, que nos cambia, que hace una transformación de adentro hacia afuera. Y eso es lo lindo. Tal vez muchas personas quieren ser cambiados lo externo y es el problema de las leyes humanas, que buscan cambiar lo exterior, que buscan cambiar simplemente las apariencias, que buscan cambiar lo que miran las personas alrededor. Pero lo lindo de la ley del Señor es que buscan cambiar nuestro corazón, busca transformarnos, porque tal vez nosotros podamos tal vez recuperarnos de un golpe físico, podemos recuperarnos de un golpe económico, pero a veces hay heridas en el corazón de las cuales no nos recuperamos. Y qué bueno saber que la palabra de Dios no solo ha venido a guiarnos en el camino, sino en primer lugar lo que Dios quiere cambiar es nuestro corazón, es que podamos cumplir el propósito perfecto de Dios para nuestra vida. Ahora, no solamente convierte el alma, dice, hace sabio al sencillo. ¡Wow! Oye, qué bueno eso, saber que la verdadera sabiduría, tal vez en este mundo siempre se ha dicho que hay dos tipos de personas, los ricos y los pobres, los estudiados y los no estudiados. Pero la palabra de Dios nos muestra es que hay dos tipos de personas, los sabios y los necios. Y esto no tiene que ver con la capacidad económica, esto no tiene que ver con el nivel intelectual, esto tiene que ver con la vida misma, porque hay personas muy inteligentes, pero necias. Y hay personas, por así decirlo, que tal vez no tuvieron muchos estudios, pero sabias. Porque la sabiduría real no está en cuánto dinero tengo o cuántos títulos tengo acumulados. No se trata de cuántos cartones tengo pegados ahí en mi pared, ¿sí? Diplomas, ¿no? Pegados en mi pared. Tiene que ver con el entender cuál es la voluntad de Dios para mí. Es cuando yo vivo en esa voluntad de Dios, es cuando yo entiendo los propósitos de Dios, cuando yo puedo asimilar la palabra de Dios, la verdad de Dios, es eso que me hace sabio.
Ahora, ¿a quiénes hace sabio? A los sencillos. Qué bueno entender que hay una relación entre sabiduría y sencillez, no en sabiduría y arrogancia, porque tal vez es eso, a veces el conocimiento envanece y la sabiduría que viene de Dios no es para envanecerte, no es para decirte, ah, yo soy más que los demás. Claro, como soy cristiano, estoy en otro nivel. No, sencillamente la sabiduría que viene de Dios nos hace cada vez más sencillos, personas que podamos tener un corazón humilde. Ahora, no solamente es eso, sino dice, alegran el corazón. Oye, esto es maravilloso, porque siempre hemos asociado las leyes a lo aburrido, ¿sí? Yo no sé si recuerdan, pero en todos los colegios tienen algo que se llama la primera semana, la semana donde generalmente se explica el reglamento escolar. Entonces, claro, es una cosa que a veces nos parece cansona, tediosa, que como que no nos agrada mucho. Y cuando uno le hablan de reglas, de normas, pues pensamos, ay, no, qué cansón, no, se perdió lo divertido, ¿no? Eso es triste, eso es malo, ¿no? Y como que no nos gustan las reglas porque tenemos una animadversión frente a ellas y porque pensamos que son algo que no nos va a hacer disfrutar la vida, que todo lo contrario, que nos pone límites y nos esclaviza. Estaba escuchando a un humorista muy famoso en Colombia que ya falleció y él decía que el ser humano ha puesto en la represión su sentido de vida. Pero mira cómo él ve las leyes como una represión, que el hombre no está para reprimirse. Ay, señores, porque no he entendido que es la ley de Dios. Lo lindo de la ley del Señor es, y para que lo entendamos, a ver, no sé cuál es su deporte favorito, y aquí vamos a usar un poquito el chat, por favor, no abran su micrófono, sino esto se va a volver un descontrol porque somos muchas cámaras al mismo tiempo. Pero díganme en el chat cuál es su deporte favorito. Dígame o el deporte o el juego favorito que usted practique o que le gusta verlo. Bueno, aquí he visto algunos. Uno me dice el microfútbol, ok, otro el patinaje, otro me dice el fútbol, el taekwondo, motociclismo, ok, cualquier deporte. Es más, nadie me puso unos muy colombianos que era la lleva, congelado, básquet, no sé si recuerdan el Jervis, que eran unas laticas o algo así, el escondite, okay. Bueno, mire, cualquier juego, es más, puede ser hasta de mesa, cualquier juego tiene algo que se llama ¿qué? Reglas. No hay ningún juego que no tenga reglas. Es más, cuando usted llega a un juego nuevo, lo primero que pregunta es ¿qué? Las reglas. Porque si usted no entiende las reglas, pues no puede disfrutar el juego. Por eso muchas señoras cuando están con el esposo viendo el partido de fútbol, como no saben las reglas, no sé, ¿y ese por qué se cogió el balón? ¿Y esos de esta camisa quiénes son? O sea, y entonces toca explicarle las reglas para que pueda entender el juego, pero los que conocemos las reglas pues los disfrutamos y sabemos fuera de lugar, falta, penalti, tiro de esquina, saque, o sea, entendemos la regla y sabemos qué es un tiro de esquina y por qué, y hace que las reglas hagan que podamos disfrutar hasta mirarlo. No estamos jugando nosotros. Yo tengo hace años que no he jugado fútbol, pero igual me gusta mirarlo. Y uno dice, ¿cómo vas a mirar algo que si no estás jugando? Porque entiendo las reglas y uno hace fuerza por su equipo favorito. Entonces, todo juego tiene reglas. Imagínate el fútbol sin reglas. ¿Sería qué? Lo más aburrido. Imagínate un fútbol donde el que quiera coge el balón con la mano o creen que gol es cuando le pega el palo. No, no, no. O sea, las reglas deben ser claras para todos. Cuando tú entiendes las reglas, disfruta las cosas. Entonces, cuando Dios dejó mandamientos o dejó su ley, no lo dejó para aburrirnos, no lo dejó para volvernos recalcitrantes, no lo dejó para volvernos peleoneros o algo así. Entonces no nos dejó su ley para que nos volvamos amargados y todo el tiempo es la regla, no, para que alegremos el corazón. Ese es el propósito de la ley de Dios, alegrarnos. Mire, yo les decía que los cristianos no hemos entendido la palabra de Dios. Cuando uno mira la religión tradicional, yo no sé si se ha dado cuenta, pero esos famosos santos que uno ve en los cuadros, en las imágenes, generalmente son santos que son aburridos. ¿No lo has visto? Que tienen esa cara melancólica. Usted jamás ha visto esos santos que está alegre o feliz o por lo menos posando. No, siempre están con cara de tragedia, con cara de acontecimiento, no, más aburridos. Y son supuestamente los que están más cerca de Dios. Esos que están más cerca de Dios, oiga, tienen una vida espantosa. En serio, yo no sé uno que les admira, porque qué aburrimiento, oiga, no, más aburridos que, no sé, un partido de ajedrez por radio, más aburridos que Osapo en un acuario, no, eso ahí no, eso por ahí se nota que la sonrisa no les pasó nunca.
¿Y qué dice la palabra? Que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es más, hay una ley del Señor. Qué pena que no se las traje, pero ahorita la recuerdo, porque fue una aplicación que tuve hace muchos años y estudiando el tema de la alegría, encontré que hay una ley del Señor en la cual es fuerte, es severa. Es más, Dios dice que los va a castigar, no dejando caer el rocío de la mañana, perdiendo los cultivos. O sea, es fuerte, o sea, es un castigo fuerte. Y uno dice, ¿y por qué es tan fuerte? ¿Y qué hicieron ellos para merecer ese castigo tan fuerte? ¿Y sabes cuál es el mandamiento de Dios? Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo en tu corazón. ¡Wow! Ese es un texto que deben leerlo todos los amargados, hermano. Y dice, todas estas cosas te van a venir a tu vida por cuanto no lo has servido con alegría. ¡Wow! Entonces, y yo creo que muchas personas están equivocadas cuando a veces se vuelven amargadas, histéricas, una cara de limón a toda hora, peleando y usan la Biblia para pelear. Y usan la Biblia para ofender, y usan la Biblia para criticar, y usan la Biblia para amargarse en ellos y amargar a los demás. Por Dios, ¿a dónde hemos llegado? No, la palabra de Dios no es para pelear. La palabra de Dios es para traer alegría. Por eso dice, la ley del Señor, ¿qué hace? Alegra, alegra el corazón. Entonces la palabra de Dios, eso trae alegría a nuestro corazón. Y qué bueno saber que Dios está aquí para que tengamos una vida alegre. Si tú estudias la palabra, si estar estudiando aquí no produce alegría, estás en el lugar equivocado. Si estar haciendo esta clase y estudiando la palabra te está dañando la paz. Ay, pastor, tanta tarea, tanto trabajo. Bueno, sí, hay que hacer la tarea de trabajo, pero al final eso es para que crezcamos en aprendizaje. Yo siempre he dicho, nunca hagan un trabajo para mí, para el docente. Cuando yo pido un trabajo no es porque yo no sepa, no es porque, ay, tengo una pereza a estudiar, ay, voy a poner a los estudiantes que hagan para que me ahorren la pereza. No, cuando yo les digo que hagan eso es porque yo ya lo hice y porque fue tan emocionante estudiar la ley de Dios, los sacrificios que yo digo, uy, ¿por qué no lo haces? Es bacanísimo, es tan chévere, mire todo lo que uno descubre, algunos detallitos así que son hermosísimos, que qué bueno que las estudiemos. Pero a veces nosotros creemos que no, que las tareas es simplemente para cumplir, para que nos den una nota. No, si tú quieres la nota, te la doy ya. No, no, no te preocupes. Si alguien me dice, ay, pastor, es que no quiero tener una mala nota, no, pues una mala nota es la mamá de los malanitos. No estamos para eso. El propósito de estudiar, el propósito del aprendizaje es ser más felices, pero que en el gozo del Señor, por eso una palabra linda que está ahí en el libro de Nehemías decía que le dijo Nehemías al pueblo, no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y qué bueno saber que tenemos un Dios que está interesado en que tú y yo estemos gozosos, que está más cerca de Dios. No significa estar aburridos, no significa estar melancólicos, no significa estar amargados, no, aquel que está cerca de Dios, el que busca o vive el gozo del Señor. Por eso el primer mensaje del Señor Jesús fue las bienaventuranzas. ¿Y qué significa bienaventurados? Felices, dichosos. Es posible ser feliz. Pero la felicidad no te la da los aparatos electrónicos, la felicidad no te la da estrenar, la felicidad no te la da un auto, no, eso te da alegrías. La verdadera felicidad proviene de Dios. Y por eso, ¿cómo arranca el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Wow. Entonces, ¿quién es feliz? El que disfruta la palabra. ¿Quién es el verdaderamente feliz? El que vive la palabra, el que la estudia, el que puede llegar a interiorizar su verdad, el que puede llegar a entenderla. Entonces, la verdadera felicidad no está en comprar cosas, no está de afuera hacia adentro. No será feliz el día que te cases, porque sí, pues será feliz para los invitados y la noche, pero la verdadera felicidad no está de si una persona te hace feliz, porque tal vez a duras penas se puede ser feliz a sí misma. La verdadera felicidad viene de Dios, no viene de afuera hacia adentro. Por eso esa expresión de los cuentos de hadas se casaron y eran felices. Pues todos los que se han casado aquí se dan cuenta que eso de que y fueron felices, hay días que uno quiere matar a su esposa a besos, otros días solo matarla, porque van a vivir emociones diferentes y la felicidad no consiste en eso, consiste en vivir la voluntad de Dios a nuestra vida. Esa trae la verdadera felicidad.
el verdadero gozo. Y cuando yo estudio la palabra y cuando yo profundizo en ella, hago de ella mi delicia y medito de día y de noche, ahí está la verdadera felicidad. Ahora, pero no solamente nos hace felices, sigue diciendo, alumbra los ojos. Wow, qué bueno saber que la palabra revela lo que revela el camino donde hemos andar. Yo, cuando, perdón, cuando tú y yo llegamos a un lugar y está oscuro, necesitamos prender la luz, porque sin luz podemos tropezar, nos podemos desviar. Qué bueno saber que la palabra de Dios nos muestra el camino, alumbra nuestros ojos, nos permite ver aquello que nosotros no veríamos por nuestra propia cuenta. Ahora no solamente alumbra nuestros ojos, permanece para siempre. Y esa palabra es verdad, pero no solamente es verdad, trae la justicia de Dios en nuestra vida. Ahora, entonces podemos ver en este pasaje, primero los sinónimos de la palabra, en segundo lugar, las características y por último, los efectos de esa palabra en nuestra vida, ¿ok? Sinónimos, ¿qué más? Características y por último, los efectos de la ley de Dios en nuestra vida. Pero esta palabra de Dios que, como yo les decía, la creación nos habla de Dios, pero es imperfecta. Qué bueno saber que la palabra de Dios es perfecta. Qué bueno que esta es la revelación especial de Dios. Es como Dios ahora se revela de manera especial a nosotros, para cambiar nuestra vida, para alegrar nuestra vida, para mostrarnos el camino. Pero hay algo clave que no se puede dejar pasar. Y es lo que el salmista, que es David, el que escribe este salmo, sigue diciendo. Y yo quiero que miramos el versículo siguiente, porque dice aquí algo que me parece maravilloso. Dice, deseables, y lo está diciendo David, que era el rey, son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Oye, mira las dos comparaciones que hace un rey acerca de la ley de Dios. Lo primero que nos dice es que es más valiosa que el oro. En la época de David, lo que todo rey anhelaba era el oro. Es más, muchos de los españoles llegaron aquí a América Latina por la fiebre del oro, porque todos querían buscar oro. Y el oro es de los metales preciosos que casi nunca se deprecia en valor, es más, siempre crece en valor. Y es lo que es estable. Tal vez tu billete depende de la economía de un país, pero el oro no. El oro no importa si el dólar bajó, subió, el oro vale y siempre va a valer. Y por eso los países también tienen reservas de oro. Es más, nuestros billetes antiguos decían 100 pesos oro. ¿Por qué? Porque era el oro lo que daba la fortaleza económica a una nación. Así que un rey lo que va más a anhelar es el oro. Y David dice, siendo rey, dice, mire, la ley de Dios es más valiosa que el oro. Y no solo cualquier oro, dice que el mucho oro afinado. Porque sí, el oro es valioso, pero entre más refinado es, entre más puro es, pues más valioso es. Porque está el oro en bruto, ¿verdad? El mineral, donde todavía tiene muchos sedimentos, pero cuando el oro ya ha sido purificado, cuando tiene altos quilates, cuando ya ha sido, por favor, puro, ese oro es muy valioso. Así que también depende de los quilates, si es 18, si es, bueno, ahí va subiendo de quilates, depende bueno, no soy experto orfebre, así que lo que puedo decir es eso. Entonces, el mismo salmista David dice, mire, dice, la ley del Señor es más valiosa que lo más valioso en este momento. A veces nosotros no hemos dado valor a las cosas. Mire, tal vez si yo dijera que aquí voy a hacer la rifa para un carro, así usted no se lo fuera a ganar, porque solo se lo ganará uno, miles estarían conectados, miles estarían escribiéndose, es más, pagando una boleta carísima. ¿Por qué? Porque hoy le damos valor a las cosas materiales, que son temporales, que hoy están y mañana no. ¿Y sabes qué dice David? El oro, por muy valioso que sea, no vale tanto como la ley de Dios. ¿Sabes qué? Qué lindo saber que no solamente David nos muestra el valor de la palabra, sino también lo dulce de la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas que son valiosas, pero son qué dolor de cabeza. Mire, si tú tuvieras oro en tu casa, ¿qué toca? Ese oro sería una preocupación. ¿Por qué? Por la seguridad que tienes que ponerle. Yo no sé si supieron, pero este fin de semana a un jugador del Paris Saint-Germain que se llama Di María, mientras él estaba en el partido, robaron su casa. Y él estaba jugando el partido, iba más o menos al minuto 57 o algo más.
y hicieron un cambio y él está como asombrado y ¿por qué me van a cambiar? Y no, mientras él salía le explicaron, no es que están robando su casa. Y estamos hablando de un jugador que gana mucho dinero, que vive, me imagino que en un sector muy exclusivo allá en París y le estaban robando la casa. Así que en este mundo y especialmente en Colombia, tener dinero es un problema. Si tú sales a la calle, bueno, yo ya no tengo ni reloj porque el último que tenía se me dañó, aunque me encantan los relojes, pero bueno, no soy tanto de usar cadenas ni nada de eso, no soy. Mi única debilidad siempre ha sido los relojes y hace rato no tengo. Um, pero digamos que a veces ir con un, no sé, con un reloj fino, pues es un problema también, porque no lo puedes usar en todas partes. Te pueden quitar la mano por un reloj, y más si es un reloj, por favor, lujoso. Entonces, casi que uno diría, sí, uno tiene un celular, pero uno sencillo, porque te imaginas un celular costosísimo, pues también te arriesgan a que te lo roben, a que te lo quiten. Así que al final termina siendo también una preocupación. Sabes que la palabra de Dios no solamente es valiosa, sino es deliciosa. Es lo mejor que tú puedas probar. En esa época no habían dulces, no habían caramelos, no habían helados. Así que lo que una persona más disfrutaba era la miel. Que la miel no solamente es deliciosa, sino que también la miel es saludable. Tal vez si nosotros en vez de azúcar eh, comiéramos miel, sería mucho mejor. Por eso se dice dulce más que la miel. ¿Y cuál miel? La que destila del panal. Ahora, mire dos elementos maravillosos. Compara la palabra de Dios con lo más valioso y lo compara con lo más delicioso. ¿Cuánto aquí disfrutan el postre en una comida, no? Cuando está en una comida, lo que uno más disfruta al final es el postre. Y muchas veces eso, bueno, siempre me ha pasado, que cuando uno va a una comida importante, le dejan ahí la cucharita pequeñita. Y uno siempre es, uy, ¿qué van a traer de postre? Porque es eso último con el cual tú te quedas ese sabor en tus labios o en tu boca, de sentir esa sensación tal vez agradable. Entonces te quedas ahí como esperando, diciendo, wow, esto es maravilloso, esto es riquísimo. Entonces yo creo que es eso. Y está comparando la palabra de Dios con lo más valioso, con lo más delicioso. Pero no solo eso, y termina con lo siguiente. Y ya con esto estoy terminando. Créeme que esto es parte de la clase. Termina diciendo una frase que me encanta. Y es que nos enseña cuál debe ser la manera de acercarme a la palabra de Dios. ¿Cómo yo debo acercarme a lo más valioso y a lo más delicioso? Y esto es importante. Mire lo que dice aquí el salmista David. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. ¡Wow! Nos está diciendo que la actitud correcta para acercarme a la ley de Dios es una actitud de siervo. O sea, yo no me acerco a la palabra de Dios para servirme de ella. ¿Cuántas personas, y especialmente pastores y pastores de la prosperidad, han usado la Biblia para hacer de ella su propio beneficio? Entonces, yo les decía que es un cambio radical, como cuando Samuel le dice al Señor, habla Señor que tu siervo oye. Hoy en día la gente dice, oye Señor que tu siervo habla. O sea, ¿quién manda a quién? No es la Biblia la que me debe servir a mí. Yo debo ser un siervo de la palabra de Dios. Yo debo ser un siervo de la ley de Dios. Cuando yo uso la Biblia, cuando yo uso la palabra de Dios para servirme de ella, estoy más perdido que Adán el día de la madre. Estoy en el lugar equivocado. Porque no se trata de hacer la Biblia el instrumento para mi beneficio, el instrumento del cual yo me uso para lograr enriquecerme, pedir plata. Y qué triste que haya personas que usan la palabra de Dios para quitarle el dinero a las personas, para manipularlas, para engañarlas. Y eso está lleno. Mire, yo conozco la palabra, la leo desde que era un niño, la predico desde que tenía 7 años. Y yo sé que uno podría usar la Biblia para engañar. Estos días he visto algunos predicadores que aún usan el hebreo o el griego, que ni saben qué es y utilizan la palabra que no es. Y aún así dan unas interpretaciones. Y claro, como nadie más sabe griego, si les dicen cualquier cosa, ellos lo creen. Y a veces yo lo veo y digo, por favor, eso no es cierto, eso no es así, eso no significa eso, por ahí no es, ese no es el sentido del texto. Y claro, como la gente no conoce, por eso la ignorancia es terrible, pues claro, yo como entero. Y sí, yo podría aquí hablarles en griego, en hebreo, y manipular la palabra de Dios para decirles, mire, quieren ser prosperados, quieren tener dinero, entonces denme esa platica. Como algún pastor decía, consigna, consigna es nuestra consigna.
No, esa no es la actitud. Yo no vengo a la palabra de Dios para ver cómo ella me sirve a mí. Yo vengo a la palabra de Dios para ser un siervo de ella. Por eso me encanta como el rey, y no lo está diciendo cualquiera. Lo está diciendo ¿quién? El rey. Y el rey, la persona con más poder en Israel, está diciendo, yo frente a la palabra de Dios soy un siervo. Mire que ahí no dice, y el rey disfruta la ley de Dios. No dice, tú siervo, le está diciendo tu palabra. Por así decirlo, es a la cual yo sirvo. Entonces yo no llego a la ley de Dios para a ver cómo le saco beneficio, cómo subrayo las promesas y las pego ahí en el espejo para reclamarle, decirle, Dios, tú tienes que darme, yo reclamo esto. No, por favor. Yo vengo a la palabra de Dios para decir, mira, yo soy siervo de tu palabra y vivo solo para ti, para obedecerla y hacer de ella mi delicia y vivir según tu voluntad. Ahora, pero hay otro elemento final que me encanta y dice la última parte, y esta es la clave, dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Sabes? El verdadero beneficio de la palabra no está en coleccionarla. El verdadero beneficio de la palabra no está en comprar la Biblia más costosa, con letras en dorado o no sé, con pasta en cuero. No, el verdadero valor de la palabra está en vivirla, está en practicarla en nuestra vida. Allí es donde está el verdadero galardón. Yo puedo tener la palabra en mi biblioteca, puedo tenerla abierta ahí en una mesita especial, en una trila ahí abierta en el Salmo 91, el Salmo de las páginas amarillas, claro, porque esas hojas están amarillas, las otras son blancas, del sol y de la tierra. Pero déjeme decirte algo, el verdadero valor de la palabra es cuando tú y yo la ponemos por obra, es cuando tú y yo la practicamos. Ahí es donde está el verdadero valor de la palabra de Dios. Y por eso me encanta, como dice el salmista, en guardar tu palabra. Es donde está el grande galardón, la gran recompensa, el gran beneficio. No es decir, ay, yo me sé 10 sermones o 20 versículos. Hay gente que está lleno de versículos en la cabeza y a toda hora tiene un versículo en la cabeza. Esos son como semillas que están ahí sin sembrar. ¿Y qué es una semilla en mi cabeza? Pues como un tarro lleno de pepitas. Yo los llamo los hermanos Malaca, porque suenan de tantos versículos que tienen en la cabeza, pero no viven ninguno. Yo prefiero que te sepas uno, pero que lo vivas, porque el verdadero valor no está en coleccionar versículos. El verdadero valor está en vivir eso que yo he recibido. Por eso Jesús dijo, después de que enseñó el sermón del monte, si sabéis estas cosas, o sea, ya las saben, aquí está, bienaventurados sois si las hiciereis. O sea, no está en saberlas, no está en saber la palabra, no está en aprenderla de memoria, está en qué, vivirla. Ahí es donde está el beneficio. Ahí es donde somos bienaventurados. No es en el conocimiento que acumulamos, sino en la práctica que desarrollamos de esa palabra en nuestra vida. Entonces, por eso el Señor nos invita a que no solamente seamos oidores de la palabra, que no solamente seamos conocedores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, que podamos practicar. Por eso Santiago decía que la fe sin obras es muerta. O sea, ¿de qué te sirve lo que tú sabes? ¿De qué te sirve lo que tú conoces si no practicas? Es cierto, yo no soy salvo por obras, soy salvo por la gracia de Dios, soy salvo por el amor de Dios. Pero ese amor de Dios, esa salvación se debe manifestar en una manera de vida transformada. Por eso el salmista está diciendo, en guardarlos hay grande galardón. Entonces quiero que le digamos al Señor esto, y es la primera hora de clase, diciendo, Señor, ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a acercarnos de la manera correcta, como siervos. Ayúdanos a valorarla como lo más valioso y lo más delicioso. Si tú no te estás deleitando en la palabra, algo está mal. Si cada vez que tú estudias la palabra te parece algo cansón, ay, la clase de hoy, qué pereza, qué aburrido, ay, no, pastor, esto está largo. No, siempre debe ser una delicia. Tú no sabes las horas que yo paso no solamente estudiando, sino hablando de ella. Y cuando puedo enseñarla, compartirla, predicarla, para mí es una delicia. Uno de mis mejores amigos, que es el misionero Aarón, con la cual estuve hace 8 días aquí en una clase especial. Alguna vez estábamos viajando, cada vez que viajamos, nos ponemos a hablar de algunos textos de la palabra y a predicarnos.
Y mira, hay momentos que hemos terminado quebrantados, orando, dándole gracias a Dios por la revelación de su palabra. Y eso es maravilloso. Yo sé que muchas amigas cuando reúnen es punto, cadeneta, chisme. Yo prefiero otra cosa. Punto, cadeneta, palabra de Dios. Porque no hay nada más delicioso que la voz del Señor. Yo no tengo tiempo mucho para el chisme, se me olvidan los chismes, así que no me gustan mucho. Pero la palabra de Dios sí está aquí en mi cabeza. A mí me dicen un nombre y se me olvida. Me dicen un chisme y se me olvida. En cambio, me dicen un versículo y lo entiendo y lo explico y eso no se me olvida, porque he entendido que lo que yo debo guardar es lo que es verdaderamente valioso y lo que realmente tiene importancia en nuestro corazón. Así que bienvenidos a la Torah. Bienvenidos a esta materia que es maravillosa, es una materia que yo creo que es fundamental. Por eso hemos querido también tenerla en YouTube para que por favor la compartas, para que vuelvas a ver el video, para que lo estudies despacito, para que tomes nota de él. Esto no se trata simplemente de escuchar, sino, es más, trata de enseñarlo y eso hará que tú lo aprendas mejor. ¿Ok? Ahora, vamos a arrancar. ¿Y por qué lo llamamos la Torah? ¿Y cuál es la importancia de este estudio en la historia? Nosotros tenemos una versión de la palabra y la versión de la Biblia o nuestro acercamiento a la Biblia es un acercamiento un poco ascendente. ¿Qué significa ascendente? En la cual aquí abajo tenemos el Génesis, ¿ok? Que es el primer libro de la Biblia, y por allá arriba tenemos el Apocalipsis. Ahora, siempre muchas personas les encanta que uno les explique el Apocalipsis. Es más, cuando a alguien le piden estudiar o leer la Biblia, siempre le ponen a leer primero Juan. Entonces, siempre cuando alguien pregunta, pastor, ¿y por dónde arranco? Todo el mundo dice, por Juan, ¿sí? ¿Eso qué está diciendo? Y no estoy diciendo que sea malo eso. Es más, yo creo que Juan es el evangelio más regalado, vendido, traducido. Y el otro sería el Nuevo Testamento. Y por último, ahí sí el Antiguo Testamento. Pero cuando estamos diciendo que debe empezar desde Juan, sí, yo sé, Jesús es lo más importante en la historia de nuestra vida y sin Él no tendría sentido en nuestra vida cristiana, porque fuimos creados por Él y para Él. Eh, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué el Señor no escribió Juan en el capítulo 4 de Génesis? Ya ahí se necesitará el Salvador. O sea, casi que estamos diciendo, Señor, perdiste el tiempo con todo eso. La idea es arrancar de acá. Estamos diciendo que el Señor se equivocó. Es más, venga, les pregunto. Cuando el Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios, recuerda, esa es una carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, bueno, para instruir en justicia, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A qué escritura se está hablando? Cuando Pablo dijo toda la escritura, ¿a qué escritura? ¿Al Nuevo Testamento? No. El Nuevo Testamento no había sido escrito todavía o no había sido compilado como Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es compilado a partir del siglo tercero. Entonces, obvio, las cartas fueron escritas desde el siglo primero, en la época de Pablo, en los evangelios, pero como tal, como escritura compilada, eran simplemente cartas que eran leídas. Así que cuando se está refiriendo a la escritura, ¿a qué escritura se está refiriendo? El Antiguo Testamento. Esa era la escritura de la iglesia primitiva. Así que nosotros hoy a veces como que no entendemos el valor de lo que significa la escritura de Dios y como que la dejamos a un lado. Creemos que el Antiguo Testamento es un cuento para los niños o unos salmos para cantar y más el Génesis, no lo hemos entendido. Entonces, ahora, y cuando llegamos al Antiguo Testamento, nosotros tenemos una visión muy particular. Yo tengo una crítica con nuestras Biblias. Por favor, esto es algo que solo lo digo en clase, no lo digo en la iglesia, pero aprovechando que ustedes son estudiantes, lo digo a ustedes. La Biblia que tenemos nosotros, como está organizada, no es como la Biblia original, porque nuestra organización de la Biblia viene de algo que llamó la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta? La Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento al griego. Recuerde que la Biblia de los primeros cristianos era el Antiguo Testamento, solo que como la gente no sabía leer hebreo, pues la tradujeron al griego. Y esa traducción al griego se llamó la Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Porque eran 70 traducciones o 70 traductores, perdón, que hicieron toda esa labor de pasarla al griego.
Y es de ese griego que entonces aparecieron los nombres. Por eso el nombre Génesis no es el nombre original. El nombre Éxodo no es el nombre original. Levítico. Es más, este nombre que es el peor, números. Uy, por favor, que cuando usted le dice números, ¿en qué piensa? ¿En matemática, en álgebra? No, pastor, yo soy malo para los números. Y resulta que es el peor nombre, por favor. A mí me encanta más el nombre original, porque el nombre original de números es en el desierto. Wow, ese nombre sí me hubiese encantado. En el desierto. Es más, yo les he puesto el nombre, perdón, I'm sorry por la manera atreverme a decir eso, pero yo les he puesto Manual para vivir en el desierto. Es un libro maravilloso. ¿Cómo pasar los desiertos? El libro de números. Como digo, el término números no tiene nada que ver con el libro. Nada que ver. Ahora, ¿de dónde salió números? De la Septuaginta. Pero no solamente trajo esos daños de decir que Génesis, pero ahora yo sé, aquí les digo Génesis, pero ese es el nombre original. El nombre original es Bereshit, que significa en el principio. Es las primeras palabras del primer libro de la Biblia. Entonces eran 5 rollos que eran parte de la Torá, que la Septuaginta lo hemos llamado el Pentateuco. Entonces, claro, en vez de traducir del hebreo, que es el original, recuerden, ¿qué es la Septuaginta? La traducción de otro. Entonces, esto es como el teléfono roto. Obviamente, yo me quedo con la última traducción. Antes, pues no había tanto estudio de los manuscritos antiguos de la Biblia en hebreo. Entonces, se pegaron fue de la Septuaginta, que obviamente es más fácil traducir el griego que traducir del hebreo. Ahora, las Biblias modernas ya traducen del hebreo. Qué bueno, pero qué triste que la Biblia en hebreo no tenga la misma organización de la Biblia en español. O sea, tenemos la organización de la Biblia en la Septuaginta o en el griego, pero no de la Biblia original. Si tú tomas la Biblia en hebreo, que es la Biblia original, que es la escritura original, vas a ver que el orden de los libros es totalmente diferente al que teníamos nosotros. Porque nosotros, ya les dije, tomamos fue la organización de la Septuaginta. ¿Y cómo está organizada la Septuaginta? Voy a mostrarles. Es muy sencillo. Nuestra Septuaginta, que es como la mayoría de institutos enseñan hasta el día de hoy, la tiene organizada así el Antiguo Testamento. La tiene organizada de esta manera. En un lado tiene entonces el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pero se llama Pentateuco, Penta 5, Teuco leyes. Entonces, o los 5 primeros rollos, que no debería llamarse Pentateuco, porque la Biblia jamás menciona la palabra Pentateuco. Pero bueno, es la organización con la cual muchos institutos se enseñan. Después vienen los libros históricos. ¿Cuáles libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, el primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, bueno, todos esos libros, incluyendo Ruth, perdón. Ahora, después de eso vienen los libros poéticos. ¿Y cuál es el primer libro poético que tienen? Job, después Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones. Y después vienen los libros proféticos. Entonces tienen Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, bueno, y todos los Oseas, Joel, ok, Amós, Jonás, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Ok, todos los libros proféticos. Y los libros proféticos tienen organizados en 2 grupos. Los profetas mayores, que son los que tienen mayor extensión, y los profetas menores, que son los libros más pequeños. Esta es la manera como nuestras Biblias están organizadas. Así están todas las Biblias, perdón que tengo aquí un dolor en el cuello, pero todas las Biblias están organizadas de esa manera, ¿ok? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos, ¿ok? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, muy bien. Esa es la organización de la Biblia Septuaginta. Los profetas mayores básicamente son los grandes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Son los 3 grandes o profetas mayores, por lo que tienen las extensiones más grandes. Ahora, ahí ponen a Daniel y la Biblia original no tiene a Daniel como libro profético. Nuestra Biblia sí lo tiene como libro profético. Entonces, el orden de la Biblia hebrea, que es la Biblia original, que es la, por así decirlo, de donde debemos sacar la fuente original, la tiene distinta. ¿Y cómo está organizada la Biblia hebrea? Está muy diferente. La Biblia hebrea está organizada de esta manera. Tiene primero la Torah, que es lo que estamos llamando. Entonces ellos no llaman Pentateuco, lo llaman la Torah, ¿ok? Entonces, ¿qué se traduce como la ley de Dios? Después de eso vienen los Neviim, que significa los profetas. Y por último, los Ketubim, que significa los escritos. Entonces, la Biblia hebrea está organizada en 3 grupos.
la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá significa la ley, Nevi'im significa los profetas y Ketuvim significa los escritos. Entonces, ¿cuáles son las tres divisiones de la Biblia hebrea? La Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Ahora, los Nevi'im tiene dos subgrupos, ¿no? Nevi'im Hiroshim y Nevi'im Haroshim, o sea, primeros profetas y profetas posteriores, ¿ok? Por eso en nuestro Instituto Bíblico tenemos la organización de la Biblia hebrea. Por eso nosotros no tenemos libros históricos, tenemos es primeros profetas y profetas posteriores. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y cuál es la diferencia? Usted dirá, pero pastor, ¿y eso qué hace diferencia? ¿Y eso como para qué me sirve? ¿Y eso a mí como con qué se come? Bueno, voy a decirles algo que es muy interesante. Si yo les preguntara, ¿quién es la persona con más autoridad para definir el orden correcto de la Biblia? ¿Quién sería? Si usted diría, si lo dice esta persona, yo le creo, yo hago lo que él dice. ¿Qué persona que ha existido en esta tierra tiene la mayor autoridad para definir cómo debería dividirse la Biblia? ¿Qué persona? ¿Se lo pueden escribir? ¿Qué persona sería? ¿Quién me ayuda? ¿Quién persona sería con más autoridad para decir cuál sería la organización del Antiguo Testamento? Jesús, claro, es la persona con más autoridad. No hay nadie por encima de Jesús. Jesús es la persona con más autoridad. Ahora, entonces yo quiero que leamos las palabras de Jesús. Mira lo que Jesús dice en Lucas 24:44. Aquí está hablando Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Está hablando Jesús. ¿En dónde? Aquí que dice, ¿el Pentateuco? No. ¿Dice los libros proféticos? No. ¿Cómo Jesús se refiere al Antiguo Testamento? Con las tres divisiones que le estoy diciendo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que los salmos es lo mismo de los que tuvimos, porque el primer libro de los que tuvimos es los salmos. No, no como nosotros tenemos la Biblia que está de Job. No, para la Biblia hebrea, el primer libro de los que tuvimos es los salmos. ¿Ok? Entonces, cuando Una Jesús... pregunta ¿Ok? Sí, puedes preguntar. que me quiero sacar una duda. Cuando Jesús lo lleva al monte de transfiguración y le Ajá. muestra, está él y después está Moisés y no me acuerdo qué profeta, creo que Isaías. Se lo Elías. muestra a Pedro para que ellos vean que él venía con la ley de Moisés y por eso se muestra así, se transfigura Jesús en, en tanto en Moisés como en Isaías, ¿no? ¿Puede ser? Porque ahí así me lo habían dicho a mí, entonces siempre me confundía yo. Por eso decía él que la ley de Moisés, los profetas y los salmos. No sé si estará bien como me explicaron, pastor. Bueno, todavía no entendí qué fue lo que te explicaron, pero, o sea, que cada personaje tenía que ver con eso. O sea, Moisés, que tiene que ver con la Torá, Elías con los profetas y no, pero bueno, no tiene sentido. Ahí sería más, eh, no, no sé, no creo que vaya por ahí. Pero cuando la Biblia habla de la organización, tiene que ver con las tres grandes grupos, es más, y Jesús se refiere eso al Antiguo Testamento, porque son los tres grandes grupos, la ley, que es la Torá, los profetas y los escritos, ¿ok? O los salmos. Es más, a veces se refieren solo a dos cuando habla del Antiguo Testamento, y no solo lo habla ahí, pues, si podemos leer más pasajes, mire, por ejemplo, lo que dice Jesús mismo en Mateo 7:12. Acuerde cuando él habló del gran mandamiento, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es qué, la ley y los profetas. Otra vez, ¿se está refiriendo a qué? Al Antiguo Testamento. Aquí no incluye Salmos, porque se supone que los dos libros más importantes son la ley y los profetas. Es más, mire otro pasaje que Jesús también dice eso. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es más, en Hechos nos habla otra vez, estamos leyendo el Antiguo Testamento, dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, mire cómo se referían a qué, al Antiguo Testamento. Entonces, la manera como se refería al Antiguo Testamento era la ley
la ley de Moisés o la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. ¿Sí nos quedó claro hasta acá? ¿Vamos bien? Espero que por favor no estén así como medio perdidos o confundidos, pero nos queda claro. Ahora, aquí llama la atención varias cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de la ley del Señor y cuando hablamos de la organización que estamos mirando acá en un momentico, la pregunta es, ok, si primero está la ley y ya tenemos claro los primeros 5 libros, pero nosotros tenemos libros históricos. ¿Y cuáles son nuestros libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, y primero y segundo libro de Reyes, y primero y segundo libro de Crónicas. Pero, ¿cuál sería el primer libro profético para los judíos? ¿Cuál sería el primer libro profético? Uno pensaría que sería Isaías, ¿verdad? Pero, ok, ¿puede dejar un momentico más largo que la imagen? Ok, la dejo acá. Muy bien, entonces puedo hablar mientras esto está de fondo. Entonces, uno pensaría que el primer libro profético, que serían los Nevi'im, sería Isaías, pero no. El primer libro profético en la Biblia o los primeros profetas tiene que ver con Josué. Josué es el primer libro profético. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Nosotros no vemos a Josué como un libro profético. Nosotros vemos a Josué como un libro ¿qué? Histórico. ¿Cuál es la diferencia de ver a Josué como un libro profético a verlo como un libro histórico? Bueno, cuando hablamos de los primeros proféticas hay dos razones. La primera razón es que la manera como se menciona la palabra profeta. Cuando pensamos en la palabra profeta, muchas personas la confunden como un adivino. ¿Qué significa un adivino? Aquel que está mirando el futuro y pensamos que un profeta es el que habla del futuro. No necesariamente. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que habla la palabra de Dios o aquel que de una otra manera comunica el mensaje de alguien. Ese es un profeta. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, tú serás mi profeta y Aarón será tu profeta? ¿Qué significa eso? Yo te hablaré a ti, le dijo Dios a Moisés, y tú le hablarás a Aarón y Aarón le hablará al pueblo. Entonces, Moisés era un profeta de Dios, Aarón era un profeta de Moisés hacia el pueblo. Entonces, ¿qué es un profeta? Alguien que comunica un mensaje. Entonces, un profeta no es el que adivina, es el que comunica un mensaje. Ahora, esa palabra de Dios puede hablar de tu pasado, de tu presente o de tu futuro, pero es la palabra de Dios, es el mensaje que viene de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que cuando uno mira el libro de Josué, por lo menos, Dios no solamente habla a través de sus mandamientos, sino Dios, como les dije, habla también a través de la historia. Y Josué es un ejemplo de eso, de cómo el obedecer a Dios es importante. Por eso Josué no es la historia de cómo el pueblo conquista la tierra prometida. No, es como Dios primero es fiel a sus promesas y segundo, como Dios, más importante que los sacrificios, depende de nuestra obediencia a Dios. Y mire, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno jamás contaría sus derrotas, generalmente todos contemos nuestras victorias, pero resulta que Josué también cuenta las derrotas del pueblo. Y una de esas derrotas fue llamativa. ¿Por qué? Ellos toman Jericó y Jericó era una nación fuerte, tenía unas murallas grandísimas y Dios hace el milagro y se las entrega y fue una cosa espectacular. Después vienen a enfrentarse a otro pueblo que se llamaba Ahí. Y ese pueblo era ahí chiquitico, ahí maluquito. Tanto que Josué dijo, no, ese pueblito, si acabamos de ganarle al grande, ese pequeñito, por favor, ese no necesitamos ir todos, unos poquitos, con eso es suficiente. Y entonces Josué decide llevar un ejército pequeño, oiga, y le dan sopa y seco. Por poco y acaban con todos y lo sacan corriendo. No, terrible, eso pasaron fue vergüenza. Y entonces Josué se va a reclamarle a Dios diciéndole, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que derrotamos este imperio grande o este pueblo grande que fue Jericó y ahora este pequeñito nos gana? Y el Señor le dice, en vez de preguntarme a mí, ¿por qué no revisan tu obediencia? Hay un anatema en el pueblo. O sea, han desobedecido la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Pues una persona del ejército había tomado parte de la riqueza que el Señor le dijo que no tomara. El Señor dijo, cualquiera que tome algo de este pueblo, el oro, los paños, será anatema, porque ese primero es para mí. Dios siempre se reserva algo. Recuerda, lo mismo pasó con el primer hombre y la primera mujer. Dios reserva algo para sí. Entonces, obvio, esta gente tomó lo que era parte de Dios. ¿Y qué pasó? Entonces, la victoria no está en lo buen guerreros que somos.
La victoria está en mi obediencia a Dios. Entonces mira cómo la historia de Dios está comunicando una enseñanza. Entonces eso no es un cuento para decir, ay, es una historia bonita, tan bonita para decir a los niños. No, es que la palabra de Dios es real. Dios dijo, estas son las bendiciones si obedecen y estas son los castigos y maldiciones si desobedecen. Les dijo, yo pongo delante de usted la bendición y la maldición. Así que esto se trata de eso, de obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces uno ve cómo el Señor habla, pero nos habla a través de su palabra, pero también la historia termina siendo un instrumento profético de Dios, porque Dios también comunica un mensaje. Y ahí es donde uno entiende por qué, por ejemplo, Crónicas no es un libro profético. Crónicas en la Biblia hebrea es el último libro de la Biblia. ¿Por qué? Usted dirá, pero Crónicas es igual a Reyes. No, no es igual. ¿Cuál es la diferencia entre el libro de Crónicas o los libros de Crónicas y los libros de Reyes? Que los libros de Reyes, así como el libro de Samuel, son libros que dicen lo bueno y lo malo de los reyes. Por ejemplo, ¿cuál fue el mejor rey que ha tenido Israel? David. Hasta el día de hoy yo creo que lo siguen renombrando a David. David es el sueño de todo judío. Pero así como habla de sus victorias, habla también de sus pecados. Y eso es la diferencia con Crónicas, que Crónicas solo habla lo bueno de los reyes. O sea, Crónica es como antes se escribían las crónicas de los reyes. Y usted en sus crónicas, ¿usted qué pone? Lo bueno. Es como cuando alguien se muere. Todo muerto es bueno, ¿sí o no? Y ay, tan bueno que era. ¿Y de qué se habla? De las cosas buenas que hicieron. Jamás usted dice, no, ese fue un patán, fue un torcido, un vendido. No, no hay muerto malo. Todos los muertos siempre se habla lo bueno de ellos. Pues esas son las crónicas. Las crónicas que hacen contar las cosas buenas de los reyes, que era lo que se hacía en la historia. La crónica de los egipcios, solo hablan de sus victorias. La crónica de los romanos, la crónica de los griegos, solamente se habla de sus victorias. Lo mismo de los políticos que tenemos en Colombia, solo hablan de sus cosas buenas, jamás de su embarazo, de sus pecados. ¿Cuál es la diferencia con Reyes? Que Reyes sí habla lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque es el Señor que nos muestra. Es más, cada vez que en Reyes menciona un rey, dice, e hizo lo bueno, e hizo lo malo. ¿Y cuál es el ítem para saber si fue un buen rey, mal rey? Si hizo las cosas conforme a qué? A la ley del Señor o la palabra del Señor. Entonces no tiene nada que ver con sus políticas económicas, no tiene nada que ver con sus políticas sociales, tiene que ver con su obediencia a la ley de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, en primer lugar, ¿cómo los judíos ven la historia? Como un instrumento profético, porque Dios habla a través de la historia. Pero en segundo lugar, por ejemplo, ¿quién escribió Josué? Uno diría Josué. Sí, pero Josué murió unos capítulos antes de terminar el libro. ¿Quién escribió Jueces? Por ejemplo, cuando el que escribió Jueces dice, en aquella época no había rey. Quiere decir que cuando se escribió Jueces ya había rey. Porque si no, ¿cómo hizo para saber que en esa época no había rey? Por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Samuel? Usted diría Samuel. A ver, Samuel muere a la mitad del libro. Es más, ¿quién escribió segunda de Samuel? No puede ser Samuel porque ya había muerto. Entonces, ¿quién escribió esos libros? Los primeros profetas. ¿Ustedes recuerdan que Samuel instauró una escuela de profetas? ¿Recuerdan con Eliseo y Elías que pasaron por unas escuelas de profetas? Porque es a partir de Samuel que empiezan a ver lo que fueron los escribas, que eran profetas dedicados a la escritura de la palabra. Fueron los que compilaron el contenido de Josué, de Jueces, de primero y segundo libro de Samuel, de primero y segundo libro de Reyes. Fueron los que escribieron esos libros. Entonces, esos libros fueron escritos, o el mismo libro de Ruth también, fueron escritos por los primeros profetas, que no tenían nombre, eran anónimos, pero por eso llamaron los primeros profetas. Ahora, después vienen los profetas posteriores, que esos sí son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Daniel no es un libro profético, porque otra vez, Daniel tiene una literatura más apocalíptica, por eso no está dentro de los libros proféticos, está dentro de los Ketubim. En uno de esos otros Ketubim es donde está el libro de Daniel. ¿Ok? Entonces, el primer libro profético es Josué porque fue escrito por los primeros profetas o profetas que no pusieron su nombre, sino que fueron, por así decirlo, escritores anónimos. Ponían el nombre de Josué o el de Jueces o el de los de Samuel y los de Reyes. ¿Está claro hasta ahí? Entonces fueron los primeros profetas. ¿Ok? Ahora, el primer libro de los Ketubim es Salmos. Por eso no es Job, sino es Salmos. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Para qué esta división? Es porque la forma como está dividida esta Biblia tiene también una forma intencional.
si yo quiero que miramos, esta forma también es concéntrica. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el primer libro de los Nevi'im? Josué. ¿Y qué dice Josué 1:7? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte y hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá. Ahí la palabra literal es la Torá. No dice el Pentateuco, dice la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez, ¿a qué hace referencia? La Torah. Entonces, si tú miras, el primer libro de los Nevi'im nos está señalando ¿a dónde? A la Torah. Ahora, ¿cuál es el primer libro de los Ketuvim? Salmos. ¿Y qué nos dice el capítulo 1 de Salmos? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, otra vez de Jehová, está su delicia y en su Torá medita de día y de noche. ¡Wow! Entonces, mire, tanto el primer libro y el primer capítulo del libro de los Nevi'im está apuntando ¿a dónde? A la ley. Y el primer libro de Salmos está apuntando a... Es más, ¿usted sabía que hay una relación entre Salmos y la ley de Dios? Salmos, que es un solo libro, está hecho a partir de 5 tomos. Por eso está tomo 1, tomo 2, tomo... No sé si han visto los 5 tomos en el libro de Salmos. Yo sé, es un solo libro, pero hace un homenaje ¿a qué? A la ley de Dios. Por eso Salmos está dividido en cinco libros también, el solo libro de Salmos. Y el primer capítulo tiene que ver con la ley. Es más, el capítulo más largo de Salmos, que es el Salmo 119, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Es un acróstico espectacular. Yo sé que en español no se ve, porque tú miras el Salmo 119 y lo ves tan hermoso, poético. Primero, habla solamente de la ley, todos los versículos que tiene de la ley de Dios. Por eso está el versículos claves que todos conocemos como lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, con qué limpiará el joven su camino, con guardar sus palabras. Bueno, por favor, es todo un poema a la ley de Dios, pero no solamente eso, es un acróstico con todo el abecedario. Por eso empieza Aleph, Bet, Gamma, Dimel. Bueno, todo el abecedario hebreo está ahí. Y lo hermoso es que si tú miras cada párrafo, por eso en la Reina Valera está, por ejemplo, Aleph, que es la primera letra del abecedario, todas las frases o todos los versos, que en este caso en hebreo serían como los hemistiquios, todos los hemistiquios o todos los versos empiezan con Aleph. Después empiezan con Bet, con Gimel, o sea, con cada letra. Oye, maravilloso. Yo no he visto un acróstico tan perfecto, tan hermoso y todo para hablar de la ley de Dios. Oye, es maravilloso. Otra vez, porque Salmo nos recuerda la delicia de la ley del Señor. Es más, los profetas con base en qué profetizan en la ley de Dios. ¿Qué es lo que le reclaman a la gente? La ley del Señor. Por eso, la ley del Señor es un libro maravilloso que nos enseña el propósito perfecto de Dios. Entonces, por eso tú ves el primer libro de los Nevi'im, el primer libro de los Ketuvim, un señalamiento a la ley del Señor. Ahora, ¿qué es algo especial? Miremos entonces el primer capítulo, el primer versículo del primer libro. En nuestra Biblia lo llamamos Génesis, pero recuerden, el nombre Génesis es el nombre que le dio la Septuaginta. El nombre real de Génesis es Bereshit. ¿Qué significa eso? En el principio. Es la primera palabra que aparece en hebreo. Bereshit. Ok, aquí lo estoy poniendo en español, pero en hebreo es Bereshit. Entonces es el primer libro. Ahora, ¿cómo arranca, no? En el principio creó Dios, o en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta es una palabra hermosa, ¿no? Porque si tú fueras a empezar la Biblia, y eso es lo que la hace la Biblia diferente, o la ley de Dios la hace diferente a los demás libros, porque muchos han hablado de la Biblia como un mito, ¿no? Y esta historia como un mito. Pues déjeme decirte algo, si algo es este pasaje, es un antimito. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los orígenes, por ejemplo, la mitología egipcia o la mitología griega, la mitología romana o la mitología siria? Bueno, cualquiera de esos escritos o babilónica, ¿cuál es la diferencia con la ley del Señor o la palabra de Dios?
que los mitos son también los inicios de los dioses. Entonces nos hablan de dónde salió Dios, sus dioses, entonces de dónde salió Zeus, de dónde salió y bueno, y hablan de todo el montón de sus guerras de dioses y la cosa. Pero la diferencia con la palabra de Dios es que aquí no nos habla de dónde salió Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos muestra el Génesis o Berechit a Dios? Nos lo muestra de una manera maravillosa. Primero como el principio. En el principio no existe nada antes de Dios. Mire, yo sé que los ateos nos dicen que todo empezó por el Big Bang, que todo empezó por el proceso evolutivo, pero por tema lógico, nada puede existir de la nada. Primero porque la nada no existe. La nada es la ausencia de algo. Tú no puedes decir es que no hay nada. No, pues hay el espacio. Si tú dices en mi cuarto no hay nada, bueno, pero hay un cuarto. No sé, no, en la mesa no hay nada, pero hay una mesa. O sea, hay un espacio. El espacio ya es algo. O sea, nada puede surgir de la nada. O sea, tiene que haber algo no creado que origina lo creado. Si a mí me dicen que todo empezó de un átomo, bueno, ¿quién creó el átomo? No es que empezó en el espacio. Bueno, ¿quién creó ese espacio? El espacio ya es algo para que algo se construya. Entonces, tiene que haber algo no creado que da origen a lo creado. Y por eso aún los científicos hablan de la partícula Dios, porque es aquello que no pueden explicar, es aquello que le da origen a todo. Entonces, lo primero que nos dice Dios es que Dios es el principio. No es que Dios tuvo principio, no. Él es el principio. Antes de Él no hay nada, no existe nada, porque Él es el origen de todas las cosas. Entonces, primero Dios es el principio. Segundo, es un Dios participante, dice creó. O sea, las cosas no fueron un accidente. Las cosas no surgieron porque sí, por sencillamente hay un accidente cósmico y salió todo lo que existe. No, Dios creó intencionalmente, con propósito. Es un Dios perfecto. Él fue participante en esta creación. En tercer lugar, nos dice que Dios es una persona. Dios no es una energía. Dios no es sencillamente un concepto. No es una religión. Dios es una persona que decide, que tiene inteligencia, que tiene sabiduría. Dice la Biblia, con sabiduría Dios fundó la tierra. ¿Por qué? Porque toda la creación está llena de la gloria de Dios y de la sabiduría de Dios y la presencia perfecta de Dios. Y por último, un Dios que también es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace perfecto. Cada vez que Dios crea algo dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Ahora, este versículo número 1 refuta varias cosas. Primero, refuta al ateo. El ateo que dice que no hay Dios. Refuta al agnóstico que afirma que no se puede conocer a Dios. Claro que se puede conocer. A través de su creación, a través de la historia, a través de su palabra. Al politeísta que adora muchos dioses. Al panteísta que confunde a Dios con la creación. Que dice que toda la naturaleza es Dios. Alguna vez estaba escuchando al compositor de la canción Solo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente. A mí me pareció una canción muy bonita hasta que escuché en entrevista al que la compuso y le preguntaron, ¿para usted quién es Dios? Y dijo, para mí Dios es todo. Para mí Dios soy yo, para mí Dios es tú, para mí Dios es las flores, el aire, el viento, los animales. Entonces cuando está diciendo solo le pido a Dios es solo le pido a mí mismo, que no sea indiferente. Oh, por favor, eso llama un panteísta que confunde la creación con el Dios de la creación. Entonces, eso lo está refiriendo. Dios es diferente a la creación. Una cosa es la creación de Dios y otra cosa es el Dios de la creación. Al materialista que argumenta que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Al fatalista que enseña que no hay un plan divino, o sea, que no hay un chiste en la historia, que para qué vivimos, para qué existimos, que no hay un plan, un propósito de Dios. Entonces, qué bueno saber que Dios es perfecto y que Dios todo lo crea bueno en gran manera. Muchas gracias. Quería llegar solo hasta el versículo número 1. A partir de hoy, vamos a dejarlo hasta acá. Quiero dejarles una tarea y una reflexión. La primera tarea, dentro de 8 días vamos a mirar cuál es la imagen de Dios en el hombre y yo quiero que investiguen cuál es esa. Y la segunda tarea que les quiero dejar es, por favor, lean Génesis 1 por lo menos 5 veces. Y yo quiero que me hagan todas las preguntas. Por favor, léanla. Pastor, qué pena, ¿me puede hacer el favor de repetirme de la tarea? A la tarea. Primero, averiguar qué es la imagen de Dios en el hombre. Y segundo, leer 5 veces Génesis 1 para hacerme todas las preguntas. Voy a tener al final un espacio de preguntas. Todas las que ustedes quieran de Génesis 1, todas las que quieran, voy a tratar de responderlas. Es mejor que ustedes me pregunten
a que yo les pregunte. Así que quiero invitarles a que lo hagan. Pero permíteme terminar con el Salmo 8 y me encanta esta palabra del Señor cuando el salmista dice de esta manera tan maravillosa. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. A veces nosotros vivimos en un mundo de arrogancia y tenemos todavía el descaro de venir a reclamarle a Dios y de exigirle, Señor, ¿por qué no me proteges? ¿Por qué no me bendices? Wow. El salmista dice, Señor, cuando veo tu creación, cuando veo lo inmenso de tu gloria, digo, ¿quiénes somos nosotros para desafiar tu amor, tu justicia, tu soberanía? Para creernos el centro del mundo, para creer que Dios tiene que vivir en función de nosotros, como si nosotros fuéramos el centro del universo y el centro del universo es Él y vivimos para adorarle a Él, para rendir nuestra vida en obediencia a Él. Y el salmista dice, Señor, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que tengas de mí memoria? ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me hayas amado, para que hayas muerto en una cruz por nosotros? Tenemos que venir al Señor pidiéndole perdón por nuestra arrogancia, por nuestra altivez, por nuestra prepotencia, por creernos superiores. Y qué bueno que vengamos a Dios diciéndole, Señor, definitivamente vivimos por tu gracia, vivimos y existimos por tu misericordia. Perdónanos por nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra altivez, creernos superiores. ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios, Señor, es que tú tienes que, por favor, Dios no tiene por qué perdonar ni amar una creación rebelde. Lo hace de pura gracia, de puro amor, de pura misericordia. Y lo que puedo ver es un Dios como un padre enamorado, enamorado de sus hijos, que a pesar que le fallamos, que a pesar que le ofendemos, que a pesar que nos olvidamos de Él, aún así nos sigue buscando, aún así está tocando la puerta, aún así sigue esperando para que vengamos a Él. Qué bueno que digamos, Señor, gracias por que en medio de nuestra pequeñez, tú has decidido extender tu mirada hacia nosotros, tu misericordia, tus ojos de amor. Y perdónanos, Señor, cuántas veces queremos casi que obligar tu buena acción sobre nosotros. Y de otra manera, empezar casi que a exigir y decir, bueno, Señor, si tú no me das, entonces yo no te oro, no te busco. Por favor. No eres tú el que necesitas de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de ti. Somos nosotros los que dependemos de tu gracia, lo que dependemos de tu amor, de tu misericordia. Por eso quiero invitarle que cada día le digamos al Señor, Señor, gracias por acordarte de nosotros, por tener de nosotros tanta misericordia y tanta paciencia. Dios le bendiga. Muchas gracias.